Buenos días. ¿Sabías que hay un zoológico de rescate en Piura? Hoy le voy a contar lo increíble que fue la visita en Margarita Zoo, un centro de protección, de conservación y recepción de animal, aquí en Piura. Aquí todos los animales han sido rescatados de situaciones difíciles y ahora tienen un lugar seguro. Está ubicado en 30 minutos del centro de Piura. Lo primero que nos impresionó fueron los amplios lugares. Los animales tienen muchas áreas para moverse. Hay una gran variedad de animales, monos, aves, reptiles y entre otros. Espero que disfruten este tour.